Y hoy en el plató de SET al Día nos acompaña el arquitecto Fran Silvestre. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Valencia va a contar con una torre eólica, un proyecto muy interesante, y me gustaría que nos contaras en qué consiste ese proyecto. Pues el proyecto consiste en generar una torre que va a albergar molinos eólicos de eje vertical para producir energía eólica mediante métodos renovables. ¿Será un monumento para la ciudad o una solución energética, o ambas? En realidad yo creo que más que unir una cosa u otra, serán las dos cosas simultáneamente, porque realmente digamos que el fin principal del edificio es una infraestructura que, como decía, produce energía renovable mediante energía eólica de eje vertical y fotovoltaica, pero al mismo tiempo está integrado dentro de la ciudad y pretendemos también que sea un referente pues, para la misma. La torre eólica es un proyecto ideado por su estudio de arquitectura, lleva como una década entre sus manos, ¿no? ¿Y cómo surgió ese proyecto? ¿Cómo se le ocurre a usted? Pues en realidad había una necesidad de utilizar estas nuevas tecnologías porque normalmente lo que es la energía eólica suele darse en parques eólicos que están lejos de las ciudades. Y en realidad nunca se cuenta que desde la producción de la energía eólica en esos parques hasta su utilización dentro de los entornos urbanos hay una pérdida de energía que es bastante importante. Entonces nos parecía que era interesante utilizar esta técnica que se conocía ya desde hace mucho tiempo y poder utilizarlo dentro de entornos urbanos. ¿Y en qué punto se encuentra el proyecto hoy en día? Porque creo que hay alguna novedad que nos puedes contar. Hombre, sí, el proyecto ha ido avanzando poco a poco, realmente está en fase de tramitación, pero somos muy optimistas y pensamos que dentro de 2 años podremos estar visitándolo y viendo que el proyecto se ha materializado y realmente es ya una realidad tangible. ¿Podemos hablar de que las obras pueden comenzar el año que viene? Sí, la verdad es que sí. Porque luego el proceso de construcción es un proceso de construcción muy sencillo, rápido, ¿no? Y muy rápido. ¿Y qué ventajas tiene para Valencia la construcción de una torre eólica de esta envergadura? Porque tengo entendido que es muy grande, 170 metros. De altura, sí, sí. En realidad una de las grandes ventajas que tiene es que en el año 2030 todos los puertos, hay una directiva por la cual los puertos europeos tienen que abastecerse mediante energías renovables. Entonces, este tipo de edificio va a permitir que esas energías renovables se ubiquen dentro de estas infraestructuras portuarias, y para Valencia ser la primera ciudad que cuenta con este tipo de edificios, pues siendo valencianos nos hace especial ilusión. Y de ahí la elección del puerto, ¿no? Además de ser un enclave pues maravilloso, ¿no? de la ciudad de Valencia. Sí, porque realmente dentro de la zona de la Marina, el sitio donde se ubica en realidad no tiene demasiado interés para otros usos, porque no tiene un acceso demasiado sencillo. Pero por otro lado, los vientos que tenemos en estas zonas son muy favorables. De hecho, pues la Copa América se hacía ahí porque el campo de regatas tiene un viento constante durante determinadas horas del día. Entonces era el sitio ideal para poder ubicar esta instalación. Estábamos hablando de una infraestructura de 170 metros de altura. ¿Será visitable esa infraestructura? ¿Será un atractivo turístico? ¿Pretende serlo? En principio, el origen del edificio, como comentábamos, es en realidad ser una infraestructura que produce energía eléctrica. Realmente, claro, cuando ya tienes un edificio en altura siempre te apetece poderlo visitar y que sea un punto desde el cual poder ver la ciudad, y es una de las cuestiones que estamos estudiando, porque sí que nos interesaría que pudiese ser de esa manera. ¿Y el proyecto es aplicable a otros puertos, a otras ciudades? ¿Es así? Así es, de hecho, como que al ser una necesidad, digamos, de todos los puertos de Europa, nuestra voluntad es que Valencia sea pionera en la instalación de esta infraestructura, pero que al mismo tiempo otras ciudades europeas vayan utilizándola. En cada lugar tendrá que adecuarse y adaptarse exactamente al lugar, a las condiciones climáticas del sitio, las alturas, las distancias, pero bueno, que sí que se pueda exportar y utilizar en otros entornos. Leí yo en alguna entrevista que se trata de un edificio, ¿no? De una construcción funcional, pero que como la Torre Eiffel también tenía un uso funcional y que acabó siendo un atractivo turístico. No sé si pretende el estudio de arquitectura
tanto, pero quizá se convierta en un referente en la ciudad de Valencia. Hombre, es un edificio en altura, los edificios en altura siempre tienen como pues, este carácter icónico. A nosotros nos gustaría que, pues salvando las distancias con la Torre Eiffel, evidentemente, pues que la Torre Eiffel supuso para el siglo pasado, que era el siglo de las telecomunicaciones, un icono importante, aunque luego las torres de telecomunicaciones que se han construido realmente no tienen esa fisonomía. Es interesante que este siglo es el siglo de las nuevas energías y por lo tanto tener un edificio que además simboliza ese uso de nuevas energías nos parece que puede estar muy bien para la ciudad de Valencia. Además de este gran proyecto, en su estudio también se están construyendo pues, viviendas en Alboraya, en Bétera. ¿Se ha reactivado la construcción de nuevo en Valencia? ¿Cómo está ahora la construcción? Hombre, realmente el mundo de la construcción sí que surge y funciona bastante mejor en Valencia últimamente. Hay que decir que Valencia se ha convertido en una ciudad bastante atractiva dentro del panorama nacional, ¿no? De repente gente que no ponía el foco en la ciudad de Valencia, incluso desde el punto de vista de la inversión extranjera, se están fijando porque tiene pues, unas condiciones bastante favorables. ¿Y qué otros proyectos tiene ahora en mente el estudio de arquitectura de Fran Silvestre? Pues realmente nosotros, aunque estamos ubicados y ejercemos nuestra profesión desde la ciudad de Valencia, digamos que nuestro ámbito es mucho más grande, ¿no? Realmente los proyectos más grandes que estamos haciendo ahora están en China, pues en Cibo y en Qingdao. También tenemos proyectos en Los Ángeles, que es otro sitio en el cual es bastante interesante el trabajo, o en Croacia. O sea que realmente, además del panorama nacional, digamos que la internacionalización del estudio, que ya es una realidad desde hace unos años, cada vez va más. Pues muchas gracias por compartir este rato de tele con nosotros y esperamos que las cámaras de 7 Tele Valencia estén en esa inauguración, ¿no?, de la torre eólica del puerto de Valencia. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.